Amén. Gloria a Dios. Así como está de pie, hermanos, gloria a Dios, vamos a orar. Amén. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, mi Dios amado, venimos a honrarle, a exaltarle, Padre, a darle toda la gloria, todo el poder, todo el honor de usted, mi Dios amado. Espíritu Santo, dígale, Espíritu de Dios, bienvenido seas a mi vida, bienvenido seas a este lugar, en el nombre precioso de Jesús Cristo. Y el pueblo dice, amén. Un aplauso al Señor. Debe sentarse, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. En la vida cristiana, hermanos, gloria al Señor, amén. Hay muchas cosas importantes que Dios quiere que aprendamos y que nosotros alcancemos esas promesas, los frutos del Espíritu Santo. Hay muchas palabras, muchas promesas muy bonitas, hermanos, que Dios quiere que nosotros lleguemos a alcanzarlas y que apliquemos digamos, palabra, no nomás ser oidor, sino hacedor de la palabra. Vamos, aleluya, gloria a Dios, un tema muy hermoso que el Señor me dio. ¿Qué le falta al cristiano? Dice que a veces nos falta esa sal, es el sabor, el sazón, es la palabra, es el evangelio, pero nos falta la dirección de Dios. Tenemos la palabra, conocemos la palabra, pero hay algo más que nos falta, hermanos. Hay algo más que Dios quiere darnos, no nada más es palabra, amén. La palabra de Dios debe de ir acompañada con poder en el Espíritu Santo. Nos hace falta la alianza del Espíritu Santo. Nos falta, aleluya, el poder, la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre la palabra, para que tenga poder. Amén. Vamos al libro 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 4 al 7. El tema que Dios me dio para hoy, el Señor nos está llamando a temas muy importantes. La palabra de Dios debe ir acompañada con poder en el Espíritu Santo. Amén. Dice el primer libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 4 al 7. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles vivimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mira, gloria a Dios, hermano, en medio de esa, vamos a decirlo, de esa prueba, de esa lucha, de esa tribulación, en pleno certidumbre, nosotros vino la palabra con poder, vino el Espíritu Santo y nos convenció, vino el poder de Dios, hermano, y nos liberó, nos sanó. Amén. Amén. Vino la palabra que necesitamos para nuestra vida, para ser restaurados. No nada más palabra, sino el poder de Dios. Amén. Dice el apóstol, porque conocemos, hermanos amados de Dios, dice, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Amén. O sea, aquí quiere decir gran tribulación, lo recibimos con gozo el Espíritu Santo. De tal manera que, mira, gloria a Dios, es un ejemplo, hermanos, para los demás oyentes, para la gente, los vecinos, para las personas que, aleluya, que necesitan ser liberadas, sanadas, amén, que necesitan una palabra de Dios, del Espíritu, de aleluya, gloria a Dios, para que conozcan al Espíritu Santo, para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, aleluya, santo es el Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 31, y asimismo del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5. Ahí habla, aleluya, gloria a Dios, hermano. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Por eso necesitamos conocer a quién, a Cristo. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 31. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Tú tienes que tener
sabiduría de Dios. Tú tienes que tener una relación con Cristo. Tú tienes que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Palabras con poder, hermano. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y hermano de Sóstenes. Mira, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para aquellos, hermanos, que no saben, no conocen, es locura, no lo entienden, no perciben. Pero pues nosotros, hermano, aleluya, gloria a Dios, hermano, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A eso Dios nos ha llamado, hermano. A esas personas que creemos, confiamos en Dios, hermano, y nos salva. Amén. Hay salvación y vida eterna. Porque los judíos piensan, dice, piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Así hay mucha gente hoy en día religiosa. Unos quieren señales y prodigios, hermano, y los otros quieren sabiduría. Y quieren saber más que Dios, hermano. Pero dice la palabra de Dios, versículo 23, primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se da cuenta? Que si tú tienes a Cristo, hermanos, tiene el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene sabiduría de lo alto, se deja guiar por el Espíritu Santo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, dice la palabra de Dios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Se da cuenta que el Señor Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Es el Dios mismo, hermano. Santo es el Señor. Y vamos, aleluya, a un tema muy hermoso. Dice, más abajito, dice, proclamando a Cristo crucificado. Todo esto es en relación a que la palabra tiene que ir, no nada más con palabras solamente. Debe de ir con poder de Dios, con sabiduría de Dios, guiado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se da cuenta que no es tan importante la palabra o la sabiduría. Ciertamente es importante, pero hay algo más importante, hermanos. Es la presencia de Dios. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso tú no tienes que investigar, no tienes que preguntar, hermano. Dios te va a revelar. Amén. Cuando eres guiado por la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Si la persona está en pecado, si la persona necesita, aleluya, gloria a Dios, ser sanada, ser liberada, necesita el poder de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y estuve entre vosotros, dice el apóstol, con debilidad y mucho temor. ¿A quién? A Dios, y temblor, reverencia. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, hermano? Estamos en el culto, nos hablan, salimos, nos hablan, vemos y nos distrae y hacemos cosas y no estamos. Es algo reverente a Dios, no es al hermano ni a la hermana, estamos adorando a Dios, no tienen que distraerse porque la presencia de Dios se va, hermano. Nos falta ese temor y temblor, amén, a Dios, el amor, el respeto,
Yo lo digo con mucho amor a todos, ¿sabes? Porque luego nos hablan por teléfono. Yo cuando me hablan en el trabajo, hermano, no conozco. Aunque sea algo tan grave, que se esté muriendo alguien, hermano, estoy predicando, compartiendo la presencia de Dios también. Pero cuando yo me envuelvo o me distraigo, la presencia de Dios, lo contristo al Espíritu Santo, se va. Tenga mucho cuidado usted, hermano, que tiene esa debilidad y más que nada ese temor, amor a Dios. Tratemos de hacer las cosas de bien. No se distraiga, apague su celular, amén. Guardemos silencio también en el servicio. Dice, y la palabra de Dios dice el apóstol Pablo, dice, capítulo 2, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, con reverencia. Y dice el versículo 4, una cosa muy importante, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tú tienes que ir, hermano, no nomás con palabra. Escrito está, dice la palabra de Dios, amén, pero tienes que ir en presencia del Espíritu Santo y con poder de Dios, con la unción del Santo, hermanos, con la alianza de Dios, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermana? Que no nada más necesitamos la palabra, hermano, es un tesoro tan grande. La palabra es poderosa, amén, pero no en cualquier persona, sino aquel que se deja guiar por Dios, sino aquel que crea a Dios, amén. Vamos al libro de los Hechos, gloria al Señor. Hechos capítulo 10, del versículo 38, aleluya, gloria a Dios, al 43. Dice la palabra de Dios, ahí hablaba Pedro y Cornelio de todo lo que había pasado, pero ellos hablaban algo tan interesante, hermanos, te lo voy a resumir como dice aquí la palabra. Hablaba de Jesucristo. ¿Hablaba de quién? Del Hijo de Dios. ¿Hablaba de quién? Del Espíritu Santo, del ungido de Jehová. Dice, como Dios, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? El mismo Espíritu Santo iba con Jesucristo. El mismo Dios, el Padre, estaba con Jesús. Por eso sus palabras tenían autoridad y poder. Y nosotros somos testigos. Ellos decían, todos ellos, amén. En este caso era Pedro y Cornelio, aquellas que estaban hablando, aquellos que estaban escuchando. Y nosotros somos testigos, todas aquellas personas. Dice, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Aquellas personas religiosas, hermano, y a causa de nuestros pecados Él fue crucificado, lo mataron. Ciertamente Él llevó nuestros pecados, pero a través de esa gracia, a través del nuevo pacto, mira, gloria a Dios, Dios lo resucitó al tercer día, amén, para que alcancemos salvación, hermano. Dale la gloria y honra con un aplauso a Dios. Dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, ¿se da cuenta? Que no a todo el pueblo, así es la palabra, no de todos es la fe, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Quién comió con Jesús? Los discípulos. ¿Quién bebió con Jesús? Por eso los apóstoles. Y mira, gloria a Dios, por eso el Señor quiere que beba su sangre, que nosotros comamos su carne, la palabra del Evangelio, hermanos. Por eso la palabra está cimentada en los apóstoles, pero más que los apóstoles es la voluntad de Jesús, que Jesús les dijo, hagan lo que yo les diga, lo que yo les dijere. Entonces son inspirados. Aquí la roca, el cimento, o vamos a decirlo, la parte fundamental es Jesucristo, es el Evangelio. Yo les decía que la doctrina de Cristo habla una parte de la Biblia a los jóvenes. Y en la palabra, en el otro libro decía, no es mi voluntad, no es mi doctrina. Yo vengo a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. También. Dice, versículo 42, Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos
predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es, testificásemos, dice, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es el juez? Jesucristo, hermanos. ¿Quién juzga a los escogidos de Dios? Nadie. Él juzga todas las cosas. Pero Jesús, hermano, el mismo Espíritu Santo nos corrige, nos busca, amén. Él es el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, ¿se da cuenta? Ya había Dios hablado a través de los profetas de Jesucristo, de su venida. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquellos que se arrepienten, hermano, aquellos que aceptan a Cristo, hermano, aleluya, gloria a Dios, serán perdonados, vendrán para vida eterna. Es algo tan hermoso el Evangelio, hermanos. Yo me deleito porque cada día, hermanos, conozco un poquito más y tengo más temor de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer que Jesús, hermano, Él es la verdad y la vida. Él es el camino y la salvación y vida eterna. Amén. Y nadie puede interceder más que Jesucristo. Ni los hermanos, ni los ángeles, nadie más que Jesucristo. Dice primera de Juan 2:27. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser llenos de la unción del Santo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os la nos ha enseñado, dice, permanecer en Él. Tenemos que permanecer. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo, si no mal recuerdo, el 8, ¿verdad? Cuando les dijo el Señor, un versículo antes por ahí, les dijo, no se vayan no se fueren de Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre, la cual les dijo, o que ustedes de mí, les dijo que esperaran a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y les dio una palabra muy importante a los siervos, a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la unción. Mucha gente tiene necesidad, hermanos, están pasando alguna tribulación, persecución, algo, hermanos, fuerte en su vida, enfermedad. Pues hay que anhelar a Dios, hay que pedirle a Dios, hermano. Pero si Dios no nos quiere sanar, dale la gloria a Dios. Glorifícate en mi vida, dame fuerzas. Amén. Porque no todo es sanidad, sino interno, amén. Sino es salvación. Lo más importante es la salvación. Cuando dice el Señor, te voy a dar, tengo riquezas, tengo esto, aquello, hermano, no te está hablando de economía, no te está hablando de salud. Te está hablando, hermanos, de vida eterna, de su palabra, de ese tesoro tan grande y maravilloso que tiene para darnos. No todos tienen revelación de Dios, no todos son llenos del Espíritu Santo, no todos, hermanos, le buscan de corazón voluntario. Amén. Vamos al libro de Romanos. Fíjense cómo el apóstol Pablo, capítulo 1, gloria al Señor, del versículo 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado a ser apóstoles, hermano. Por eso, en este tiempo también hay llamados. Todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Y en este tiempo, Dios sigue dando el ministerio de apostolado, pero no aquel que lo quiera, a quien Dios determine. Amén. Pero aquí el título, hermanos, el título es importante, pero no es tan importante más que servir a Dios. Aquí lo importante es Cristo, es el Espíritu Santo. Si tú tienes, aleluya, el llamado de profeta, si tú tienes el llamado de evangelista, hermano, todos son importantes, pero es servir a Dios. El título no nos hace grande. El Señor, amén, es el grande y poderoso, amén. Él fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Somos apartados para servir a Dios.
Si tú dices, yo no quiero servir, yo nada más quiero congregarme, hermano, Dios te va a poner gente, el enemigo te va a poner también gente, y tú tienes que compartir la palabra, y tiene que ir la palabra con poder y autoridad de Dios. Amén. Para que el Espíritu Santo los convenza, los cambie, los transforme. Dice, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya Dios había determinado a través de sus profetas, ya Dios había hablado, ahora está hablando a través de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Se da cuenta? Esa es la clave, que fue Hijo de Dios. Pero nosotros decimos que fue declarado y que es el Hijo de Dios con poder, porque todavía está, hermanos, que fue declarado. Eso quiere decir que ya lo habían declarado los profetas, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Según el Espíritu de qué? De Dios. ¿El Espíritu qué? Santo. Es el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tenemos que permanecer y ser de Cristo, hermanos. Es que yo soy de Apolos, yo soy de allá, yo soy de esta iglesia, hermanos, pero no son obedientes, no se santifican, no son guiados, no son llenos de la presencia. Pueden tener conocimiento, pero no sabiduría, revelación de Dios, poder de Dios. Pero mira, gloria a Dios, hermano, Dios nos enseña. Aquel poderoso es Dios, y lo importante es el Espíritu Santo. A todos los que estáis en Roma, ¿dónde? En aquel lugar, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Como el apóstol Pablo, amén, fue llamado, amén, y como Jesucristo él mismo testifica que aquel Hijo de Dios, hermano, fue con poder, con autoridad. Ya los profetas habían hablado de él. Anteriormente yo les decía, Dios hablando muchas veces a través de sus profetas, ángeles, amén, querubines. Dios hablaba de muchas formas, pero en este tiempo, en el tiempo antiguo cuando estuvo Jesús, y en este tiempo Dios está hablando a través de Jesucristo. Dios está hablando a través del Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios capítulo 3, ya voy a concluir, versículo del 3, capítulo 3, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 17. Por esta causa, dice el apóstol, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en todos los cielos y en la tierra. Se da cuenta que no nada más la familia del cielo, sino también en la tierra, hermanos. Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué nos va a dar Dios? Sus riquezas de su gloria, su revelación, la unción, la sabiduría, el temor de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Amén. No crea que le va a dar dinero, riqueza, salud. No, eso es secundario, pero también lo da Dios. Porque para Dios todo es posible, hermanos. A veces dice uno, hermano, conoce la palabra media, dice, no, ya cuando uno está muerto ya no tiene solución. Y si yo te digo, conforme a la palabra que hay solución, Dios resucita a los muertos. El que cree en Jesucristo dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mire, gloria a Dios, hermano, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, Él nos tiene que dar esas riquezas, tenemos que alcanzar esa promesa. Y el ser fortalecidos con poder, tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame de tu poder para que sea fortalecido mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, amén. En el interior, por su espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, lo santifica, amén, si nosotros somos obedientes. Para que habite Cristo, dice, por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Se da cuenta? Hay una cosa muy importante que todo cristiano tiene que tener: fe. Nacer en fe, caminar en fe y andar en fe. No necesita ver, necesita creer, pero la fe va acompañada, hermanos, va abrazada, de esta forma se los resumo, de esperanza y amor.
Y dice que lo que salen de las tres, hermano, lo más importante es el amor. ¿Por qué el amor? Porque tú puedes tener la fe más grande del mundo, hermanos, hacer prodigios y milagros, pero si no tienes amor, hermano, no sirve de nada. Pero si tú tienes amor, hermano, aunque tengas una pequeña porción de fe, hermanos, el amor cubre multitud de pecados, porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios, Efesios del 3, del 14 al 17, el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, tú tienes que vivir en amor, hermano. A veces hacemos acepción de personas, a veces no tenemos amor por el hermano o la hermana, amén, y nos falta amor, hermanos, e incluso por aquellos que nos hacen la guerra, aquellos que, aleluya, gloria a Dios, nos vituperan, nos persiguen. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ámate a ti mismo. Dice la palabra que nos amemos unos con otros. Vamos a concluir en la escritura. Dice Filipenses 4, capítulo 4, versículo del 8 al 9, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Jesucristo. Todo lo que es honesto, ¿quién es honesto? Cristo. Todo lo que es justo, ¿quién es justo? El Santo Dios, Cristo. Todo lo puro, ¿quién es el puro? La pureza, Cristo. Todo lo amable, Cristo, amén, el Espíritu Santo. Y si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces todo lo que los discípulos hicieron, porque vieron a Jesús que lo hizo, hermanos, Él demostró su amor, su misericordia, amén. Él fue la roca, no hay otro fundamento fuera de Él, no hay otro. El único fundamento es Jesucristo. Amén. Y mira, gloria a Dios, por eso los apóstoles dicen, imítenme a mí, lo que hacían, amén, porque ellos ponían en práctica los mandamientos, los decretos. Pero hay gente religiosa, hermanos, que no había aceptado a Cristo, no había aceptado a Cristo. Entonces el apóstol Pedro y algunos otros decían, vayan y bautícenos en el nombre de Jesús, porque no habían aceptado a Jesús. Por eso ellos ordenaron que en el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo dio la respuesta, dio la clave y más que nada el ordenamiento. Le dijo a los apóstoles, vayan por las naciones, prediquen el evangelio. Todo aquello que se arrepiente, bautícenlos. Aquellos que se arrepienten, aquellos que dejen el pecado, bautícenlos en el nombre del ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Entonces, ya se da cuenta por qué la palabra no nomás es conocimiento, sino sabiduría de Dios, revelación, poder de Dios, la unción del Santo. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hoy voy a dar este tema. Hoy voy a, mira, este tema me lo aprendí. No, no es lo que tú quieras o lo que tú aprendas o lo que tú sepas, amén. Aquí es hacer la voluntad de Dios. El Señor mismo va a hablar a través de ti. Te va a inspirar. Y si Él quiere, hermanos, te llena de su presencia y la misma presencia del Espíritu Santo, Dios mismo habla a través de uno. No te preocupes por lo que habéis de hablar, decía el Señor a Moisés y a otros. Yo estaré en tu boca. Mira, gloria a Dios, hermano. Nos han hecho daño, hicimos daño, amén. Pero hay algo muy importante, perdonarnos a nosotros, amén. Demostrarles amor, aunque no se lo merezcan. Dice la palabra de Dios, hermano, no pagues mal por mal. No esperes recompensa por algo bueno que hiciste. Amén. Todo lo bueno y malo tendrá su recompensa. Ama a tu hermano, ama a aquel que no puedes, aquel que no soportas. Dile, Señor, dame amor por mi hermana, dame amor por mi hermano. Amén. Dios está hablando hoy en este día, hermanos. Hay algo en tu interior que por eso no sanas. Decía la sierva, decía el pastor, no dice el pastor, dice la escritura. Una de las causas por las cuales no sanamos es porque hay falta de perdón. A veces es la dureza, a veces no sé, es algo, pero a veces también es la incredulidad. ¿Cómo voy a sanar si el médico ya me detectó? El médico dice, la ciencia, mi cuerpo. Hermano, por sus llagas fuimos nosotros
sanados, curados, fuimos salvos por esa sangre que derramó Él en la cruz, hermano, fuimos limpiados. Amén. Póngase de pie, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Puedo sentir la presencia, la gloria de Dios. Dios bendiga a todas las naciones. Ese es el tema. La palabra no nada más es palabra, debe ir sazonada, debe ir con esa sal. Pero más que nada, hermanos, debe ir acompañada de la presencia del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Concluimos la transmisión. Dios bendiga a las naciones. Y recuerde, estamos orando por todos ustedes y por su familia, por nosotros mismos. Amén. Bendito Padre sea